Así que gracias por el apoyo. Son las 6:15 de la mañana y quiero seguir adelante con el estudio maravilloso que tenemos de la conversión de Saulo de Tarso. Y ayer quedábamos precisamente en el versículo 6 de Hechos 9, donde después que el resplandor y la voz del Señor le habló a Saulo, él dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad. ¿Cuál ciudad? La ciudad de Damasco. Recuerden que ayer les mostré un mapa donde ya él prácticamente estaba llegando a esa ciudad de Damasco que queda en Siria y se te dirá lo que debes hacer. A veces Dios actúa de estas maneras, no nos dice lo que tenemos que hacer en el instante, sino que Él genera las condiciones para mostrarnos qué es lo que quiere hacer con nosotros. Por ejemplo, a Felipe le dijo exactamente, ve por el camino que es hacia el sur, que es desierto, y no le dijo más nada y Felipe se levantó y fue. Luego, en el mismo proceso, le dijo, júntate a ese carro y allí él se dio cuenta que lo que tenía que hacer era discipular o predicarle a este etíope. Pero en este caso, Pablo lo único que recibe es un regaño en el sentido de que se le dice, estás persiguiéndome a mí, que perseguir a la iglesia es perseguirme a mí. Ahora, en esta condición, ve a Damasco y allí se te dirá lo que debes hacer. Dios estaba preparando otra cita divina, la que vamos a ver hoy. Y dice, y los hombres que iban con Saulo, Saulo no iba solo, se pararon atónitos. Esta palabra separaron pudiera indicar que se pararon, que se detuvieron, pero evidentemente también creo, sin duda alguna, que aquí el significado de la palabra separaron es que ellos también habían caído al suelo. ¿Por qué? Porque recuerden que en el versículo 3 dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra. Es decir, lo que ocurrió, la manifestación visible del resplandor del Señor, hizo que Pablo y los que andaban con Pablo cayeran al suelo. Por eso dice, y los hombres, versículo 7 que iban con Saulo se pararon atónitos, asombrados, impactados, sin nada que decir, totalmente impactados por la situación que acaba de ocurrir. Y dice, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Es decir, que estos hombres fueron capaces de escuchar la voz del Señor, pero no lo vieron. En cambio, Pablo sí vio el resplandor y tuvo esa experiencia adicional de ver el resplandor del Señor y de escuchar su voz. Esto va a ser importante porque recuerden que uno de los requisitos para ser apóstol es haber visto al Señor. Así que este resplandor y esta manifestación auditiva de la voz del Señor y esta conversación breve y profunda entre Cristo y Pablo equivale a un encuentro en el cual Pablo ha visto al Señor. Más adelante, cuando discutamos sobre los requisitos que se tenían para ser apóstol o no y por qué Pablo es considerado apóstol, lo podremos tratar. En este caso no. Versículo 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, quedó sin vista. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Aquí nos demuestra que una experiencia puede tener significado para distintas personas. Aunque esos hombres iban con Pablo, aunque esos hombres cayeron a tierra, aunque esos hombres vieron el resplandor, aunque ellos vieron y escucharon la voz, lo que ellos experimentaron fue totalmente distinto de lo que experimentó Pablo. Este acto, este resplandor, esta voz tenía un efecto especial en este hombre porque Dios tenía un propósito particular con este hombre que nos los va a describir el mismo Señor en pocos minutos. Allí, cuando él entra a Damasco, Lucas nos cambia de escena, tipo película, nos cambia de escena, dejamos a Pablo allí
y nos cambia de escena y nos lleva a un lugar donde está un hombre llamado Ananías. Dice el versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Este Ananías no tiene nada que ver con el del capítulo 5 de Ananías y Zafira, es otro Ananías, llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha. Por cierto, esta calle todavía existe. 2000 años después, esta calle existe, es un sitio turístico en la ciudad de Damasco. Todavía esta calle permanece en esa ciudad. Ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Una vez más, el Señor quiere generar un encuentro divino, una cita divina, en este caso de un siervo suyo llamado Ananías, que está capacitado, autorizado por el mismo Señor para que vaya a ministrar en este hombre llamado Saulo. Eh, a veces pensamos, a veces creemos, y con total normalidad, yo lo pienso mucho, que cuando lleguemos al cielo vamos a tener toda una eternidad para conversar con algunas personas. Y sería bueno preguntarle a Ananías cómo pudo sentirse cuando el Señor lo manda a que se meta en la boca del lobo. ¿Cómo es esto? Saulo de Tarso era conocido por su odio, por el peligro que representaba para los cristianos. Para los efectos de lo que hemos venido orando sobre ICE, un inmigrante en este momento en Estados Unidos ve esas camionetas de color blanca y verde y tiembla, ve unas luces de una patrulla que lo detienen y tiembla por todo lo que eso va a implicar. Ese mismo temor, ese mismo terror, esa misma inseguridad, esa misma sensación de pánico que te arropa, es exactamente lo que podía pasar con algunos cristianos cuando Saulo o el nombre de Saulo era mencionado, porque realmente era un hombre que había mostrado su crueldad para con los cristianos, los arrastraba, los llevaba presos por simplemente predicar a Cristo. Ahora Ananías recibe esta instrucción: ve a donde está el director de ICE y vas a orar por él. Ve a donde está este hombre que está viniendo a Damasco para capturar cristianos y llevarlos presos y vas a orar por él. A veces el Señor nos pide cosas que no podemos entender por qué nos las pide y por qué nos pone en condiciones difíciles. Y de hecho, cuando Ananías recibe esta orden, dice en el versículo 13: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dice: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hermanos, desde la eternidad, el Señor permitió que un hombre llamado Saulo de Tarso, con un profundo celo por su religión, por un profundo celo por la ley, se encendiera en contra de los cristianos. Pero Dios tenía un plan para este hombre. Dios toma a este hombre y usa en este caso a un discípulo llamado Ananías para mostrarle a Saulo que estaba equivocado y que ahora va a usar esa misma pasión, entrega y compromiso con su religión judía, lo va a usar a él para invertir toda esa energía, toda esa fuerza, toda esa pasión, todo ese conocimiento, toda esa entrega, todo ese compromiso exactamente para lo contrario, para predicar a Cristo ante distintas instancias. Una de las características que Pablo tenía era su versatilidad.
era judío, pero también tenía la nacionalidad romana. Pablo tenía la capacidad de hablar varios idiomas, había sido capacitado en la escuela de Gamaliel, sabía debatir, sabía argumentar, tenía la capacidad de enfrentarse tanto a los doctores de la ley judía como iba a tener la capacidad de, por ejemplo, predicar en el Areópago en Atenas y filosofar o debatir con los filósofos de la época. Pablo era un hombre definitivamente como las navajas suizas que traen para un destornillador, traen para una navaja, traen para con una pinza. Era un hombre sumamente versátil y Dios quería usar esa versatilidad. Y dice, yo le voy a mostrar a través de ti, Ananías, ve, hazlo, porque yo le voy a mostrar a Pablo no lo famoso que va a ser, no los recursos económicos que va a obtener producto de su apostolado, como hacen muchos apóstoles o que se llaman apóstoles de hoy en día, que utilizan su supuesto apostolado es para llenarse de dinero y de lujo y de fama. Yo le voy a mostrar lo que le es necesario padecer. Interesante que el Señor le muestre a Ananías que el precio de seguir a Cristo es padecer por él. De hecho, el apóstol Pablo en una de sus cartas dice, a vosotros os es concedido no solamente que seáis salvos, sino que también padezcáis por el Señor. Y como ya lo hemos dicho en el pasado, el Señor Jesucristo siempre nos muestra que seguirlo a Él es gratis, la salvación es gratis, no tenemos que hacer nada, es por gracia, pero seguir a Cristo tiene un precio. El precio de seguir al Maestro es el precio de tomar nuestra cruz cada día y seguirle, de negarnos a nosotros cada día y seguirle. Y muchas veces, sobre todo cuando nos metemos en la batalla de la predicación de la palabra, muchas veces tendremos que pagar el precio de ser despreciados, de ser burlados, de ser perseguidos, de ser execrados por causa de Cristo. Y es interesante que Ananías recibe esa noticia. Versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre las manos dijo, hermano Saulo. Interesante este contraste. Un hombre que unos minutos antes tiene miedo de ese hombre llamado Saulo, ahora lo llama hermano. Cuando, cuando nosotros recibimos la convicción de que alguien que ha sido nuestro enemigo, de que alguien que nos ha perseguido, de que alguien de quien hemos tenido miedo, lo que sea, sabemos que esa persona ha sido escogida por Dios, ha sido salvada por Dios y ha sido hecha parte de del mismo linaje espiritual al que yo pertenezco, todo odio, todo rencor, toda diferencia debe ser echada a un lado, porque ahora ese hombre que perseguía a cristianos, a quien Ananías temía, a quien Ananías consideraba un hombre malvado, sin embargo, por la palabra y confirmación del Señor, en la mente de Ananías, en el corazón de Ananías, él retiró ese odio, o retiró, ese odio no, retiró ese temor, retiró esa reticencia de ver a Pablo, y ahora no solamente lo va a ver, sino que lo llama hermano. Ahora él lo considera parte del cuerpo de Cristo. Dice, hermano, Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Recuerden que Pablo ha quedado ciego por 3 días no comió, por 3 días no bebió. Fueron 3 días de profunda meditación. No me puedo imaginar las cosas que pasaron por la mente de Pablo. No me puedo imaginar cómo fue la profunda meditación sobre todo lo que le estaba aconteciendo. No me puedo imaginar a Pablo en esos 3 días, quizás, recordando cómo participó de la muerte de Esteban, cuidando la ropa de quienes lo apedrearon. Me imagino a Pablo ahora confrontado por Cristo, recordando cada semana, cada día que había tomado cristianos y los había arrastrado para llevarlos a la cárcel. Me imagino la profunda tormenta espiritual mental que Pablo vivió, pero Dios está trayendo ahora un propósito más claro para que él pueda entender. Y le dice, Ananías, vine para acá para darte la vista y para que seas lleno del Espíritu Santo. Y dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Observemos que Pablo es judío
Ya los judíos han recibido el bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés. Ha habido una manifestación audible y visible de ese bautismo cuando hablaron en lenguas. Aquí no se nos dice que Pablo habló en lenguas porque ya Pablo, como judío, está inmerso en ese pueblo que ha recibido la promesa del Espíritu Santo. Aquí se nos habla, en este caso, de llenura del Espíritu Santo. Y acuérdense que la palabra de Dios dice que cuando el Espíritu Santo nos llene, el fruto, la manifestación visible de esa llenura, más que hablar en lenguas, va a ser el poder de Dios para dar testimonio. Así que Pablo fue bautizado tanto por el Espíritu, lleno del Espíritu y luego bautizado en aguas. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. El hombre que fue a Damasco a matar cristianos termina esa tarde reunido con cristianos y pasando varios días con él. Y yo me imagino el ambiente tenso que había, ¿no? O sea, si este hombre realmente no nos irá a hacer daño, si este hombre no se está haciendo pasar por cristiano. Y yo quiero que ustedes recuerden algo. Pablo tuvo que batallar el resto de su vida con esa sombra de duda. Muchos les costó olvidar a ese Pablo, muchos siempre cuestionaron el apostolado de Pablo precisamente por aquel celo tan tremendo que tuvo cuando aún no era cristiano y la persecución que tuvo con los cristianos. Pero la palabra de Dios nos dice, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y aún esa crueldad y esa maldad que Pablo hizo contra los cristianos por ignorancia, eso lo va a decir él más adelante, por ignorancia, por no entender, por no comprender quién era Cristo, el Señor la transformó de tal forma de que Pablo se convirtió posiblemente después del Señor Jesús en el hombre más influyente del cristianismo. Y esto lo que nos enseña es que cuando venimos a Cristo y nos ponemos en sus manos, Él puede transformar nuestra vida pasada y hacer de lo que queda de nuestra vida un instrumento para la gloria del Señor. Son las 6:32, pero como ayer nos pasamos un poquito y no quiero seguir hablando yo solo, me gustaría dar unos 3 minutos si alguien quiere decir algo brevemente, 2 o 3 personas antes de ir. A mí el caso de Pablo, perdón, de Ananías me recuerda a Jonás, solo que hay un cambio. Él no se puso en contra, él no fue en contra de lo que Dios, porque no era cualquier persona, no me estás diciendo que reciba a cualquier persona. O sea, yo no quiero estar ni cerca de él, porque sé las consecuencias de estar cerca de él. Pero él, aunque temeroso, fue obediente. No, y recordé el caso porque eh, al final Jonás obedeció, pero cuánto le costó obedecer y todo lo que tuvo que pasar para obedecer. Quería pues hacer la comparación. Sí, hay una similitud en ese sentido, o sea, la reticencia, Señor, ¿qué me estás pidiendo? O sea, esto no es fácil lo que me está pidiendo, pero él obedeció finalmente y se convenció de que era algo que el mismo Dios le estaba pidiendo y obedeció. Eso es importante, que aunque a veces no podamos entender lo que Dios nos pide, seamos obedientes. Mariela quería decir algo, Mariela Romero, y luego Mariela Salazar. Sí, siguiendo con lo que Ron tiene quería el micrófono abierto. decir, ¿Cómo? sí, Ah, Ron, también, perdón. Ayúdenme hablando o diciéndome, porque yo tengo muchas personas en la pantalla, menos mal que Damar me ayudó. Ok, vamos entonces con Mariela Romero, Mariela Salazar y terminamos con Ron. Y con eso terminamos, ¿ok? siguiendo con lo que Yamar estaba diciendo, ¿no? Sobre Ananías. En verdad que este pasaje nos debe desafiar a mirar a las personas con los ojos de Dios, no con nuestros ojos. Porque donde nosotros vemos un pasado lleno de errores, ¿verdad? Como los que Pablo había cometido, entonces Dios puede hacer que nosotros veamos un futuro lleno de propósitos para una persona. Entonces, nosotros debemos imitar en esta ocasión eso que hizo Ananías, vea, este discípulo del Señor, en ver
en Pablo, tanto que lo llamó hermano, como usted dijo, pastor. Eh, Siendo un perseguidor, él no temió el extenderle la mano y llamarlo hermano de una vez. O sea, de una vez él lo tomó como parte de la familia del Señor. Amén, amén. Muy bien, así es. Mariela Salazar. Bueno, pastor, ¿no? Que como Dios prepara a sus escogidos, ¿no? Porque Ananías, él le dijo que gran instrumento iba a ser Pablo, ¿no? Pero también el Señor le dio una ceguera a Pablo para que aprendiera también a bajar un poquito y a aceptar ayuda, ¿no? Le enseñó también como que algo de humildad. Yo me imagino a Pablo alto, fornido, ¿ya? O sea, Dios como equilibra todo, ¿no? Sí, y le quita la vista precisamente para que tenga tiempo de pensar en todo lo que está pasando. Y como dije, trato de ponerme en los zapatos de Pablo, imaginarme en esa total y absoluta oscuridad. Él no sabía que iba a recuperar la vista. Quizás él pudo haber pensado, este es un castigo de parte de Dios. No sé, estoy tratando de imaginarme todo el torbellino que lo envolvió en su mente, en su corazón. Y sobre todo el poderse dar cuenta, he ido en contra de la corriente, he ido en sentido contrario, he ido en wrong way, como decíamos ayer, por mucho tiempo creyendo que estaba haciendo lo correcto cuando realmente estaba yendo en contra del verdadero Dios. Así que el conflicto espiritual que está sintiendo Pablo es tremendo. Vamos a ver qué nos dice Ron y con él terminamos. Ah, yo quiero decir solamente que el próxima oración de Salmo será sobre el Salmo 9. Todos pueden leer el Salmo 9 antes del tiempo de orar. Ok, gracias Ron. Ron, ay, olvidé que hoy era jueves y que te No es tocaba nada, orar. no es nada. Pero si quieres, esa oración del Salmo 9, ¿verdad? La puedes tener Sí, mañana viernes, ¿ok? muy bueno. ¿Puedes Sí, hacerlo? sí. Ok, Es para... mañana viernes, horas porque se me había olvidado eso. Déjenme chequear aquí, repito un mensaje que alguien me escribió. Ajá, dice Mariela Romero, estamos dispuestos a obedecer a Dios aun cuando nos pida acercarnos a personas que jamás imaginamos que Él podía usar. Interesante esa pregunta. A veces creemos, más adelante en el capítulo 10 vamos a ver la reacción de los hombres que vieron a Pedro predicarle a Cornelio y a los gentiles y vamos a ver una expresión que ellos usan refiriéndose a los gentiles. Así que hermanos, 6:38. Dios les bendiga. Gracias por su paciencia. Gracias por estar allí. Saludos a todos. Que el Señor les bendiga. Y mañana viernes, Dios mediante a las 6 de la mañana, nos vemos. Dios les guarde. Recuerden los que no me han dicho nada para una reflexión, dejármelo saber. ¿Ok? Chao. Dios les bendiga. Feliz Chao, día. buenos días. Chao.